Hola Kaase, me da un besito Kaase. Sake, eres un copiota. ¿Y qué importa? ¿Y yo qué sé? Pues vale. Pues muy bien. Que si pesao, eres muy pesao. Sake, ¿quién coño es este? Este, oscuro, es Héctor de G9. Oye Jesús, ¿y este gilipollas quién es? Mierda Héctor, aquí no me llames Jesús. ¿Y cómo te llamo? Retrasado, tal vez. Cállate coño. Y me llamas Sake. No hay ganas. Te llamaré Jesucito. Los cojones. ¿Quieres apostar? Haz lo que te dé la gana. Pero yo voy a contar mi historia. Es Regni Bashtar, un nombre muy raro. Conradin tenía 10 años y, según la opinión profesional del médico, el niño no viviría 5 años más. Era un médico afable, ineficaz, poco se le tomaba en cuenta, pero su opinión estaba respaldada por la señora de Rob, a quien debía tomarse en cuenta. La señora de Rob, prima de Conradin, era su tutora, y representaba para él esos 3/5 del mundo que son necesarios, desagradables y reales. Los otros 2/5, en perpetuo antagonismo con aquellos, estaban representados por él mismo y su imaginación. Conradin pensaba que no estaba lejos el día en que habría de sucumbir a la dominante presión de las cosas necesarias y cansadoras, las enfermedades, los cuidados excesivos y el interminable aburrimiento. Su imaginación, estimulada por la soledad, le impedía sucumbir. La señora de Rob, aun en los momentos de mayor franqueza, no hubiera admitido que no quería a Conradin, aunque tal vez habría podido darse cuenta de que al contrariarlo por su bien cumplía con un deber que no era particularmente penoso. Conradin la odiaba con desesperada sinceridad, que sabía disimular a la perfección. Los escasos placeres que podía procurarse acrecían con la perspectiva de disgustar a su parienta, que estaba excluida del reino de su imaginación por ser un objeto sucio, inadecuado. En el triste jardín, vigilado por tantas ventanas prontas a abrirse para indicarle que no hiciera esto o aquello, o recordarle que era la hora de ingerir un remedio, Conradin hallaba pocos atractivos. Los escasos árboles frutales le estaban celosamente vedados, como si hubieran sido raros ejemplares de su especie crecidos en el desierto. Sin embargo, hubiera resultado difícil encontrar quien pagara 10 chelines por su producción de todo el año. En un rincón, casi oculta por un arbusto, había una casilla de herramientas abandonada, y en su interior Conradin halló un refugio, algo que participaba de las diversas cualidades de un cuarto de juguetes y de una catedral. La había poblado de fantasmas familiares, algunos provenientes de la historia y otros de su imaginación. Estaba también orgulloso de alojar 2 huéspedes de carne y hueso. En un rincón vivía una gallina de Loudan, de ralo plumaje, a la que el niño prodigaba un cariño que casi no tenía otra salida. Más atrás, en la penumbra, había un cajón, dividido en 2 compartimentos, uno de ellos con barrotes colocados uno muy cerca del otro. Allí se encontraba un gran hurón de los pantanos, que un amigo, dependiente de carnicería, introdujo de contrabando, con jaula y todo, a cambio de unas monedas de plata que guardó durante mucho tiempo. Conradin tenía mucho miedo de ese animal flexible, de afilados colmillos, que era, sin embargo, su tesoro más preciado. Su presencia en la casilla era motivo de una secreta y terrible felicidad, que debía ocultársele escrupulosamente a la mujer, como solía llamar a su prima. Y un día, quién sabe cómo, imaginó para la bestia un nombre maravilloso, y a partir de entonces el hurón de los pantanos fue para Conradin un dios y una religión. La mujer se entregaba a la religión una vez por semana, en una iglesia de los alrededores, y obligaba a Conradin a que la acompañara, pero el servicio religioso significaba para el niño una traición a sus propias creencias. Pero todos los jueves, en el musgoso y oscuro silencio de la casilla, Conradin oficiaba un místico y elaborado rito ante el cajón de madera, santuario de Sredni Bashtar, el gran hurón. Ponía en el altar flores rojas cuando era la estación y moras escarlatas cuando era invierno, pues era un dios interesado especialmente en el aspecto impulsivo y feroz de las cosas. En cambio, la religión de la mujer, por lo que podía observar Conradin, manifestaba la tendencia contraria. En las grandes fiestas espolvoreaba el cajón con nuez moscada, pero era condición importante del rito que las nueces fueran robadas. Las fiestas eran variables y tenían por finalidad celebrar algún acontecimiento pasajero. En ocasión de un agudo dolor de muelas que padeció por 3 días la señora de Rob, Conradin prolongó los festivales durante todo ese tiempo, y llegó incluso a convencerse de que Sredni Bashtar era personalmente responsable del dolor. Si el malestar hubiera durado un día más, la nuez moscada se habría agotado. La gallina de Loudan no participaba del culto de Sredni Bashtar.
Conradin había dado por sentado que era anabaptista. No pretendía tener ni la más remota idea de lo que era ser anabaptista, pero tenía una íntima esperanza de que fuera algo audaz y no muy respetable. La señora de Rope encarnaba para Conradin la odiosa imagen de la respetabilidad. Al cabo de un tiempo, las permanencias de Conradin en la casilla despertaron la atención de su tutora. No le hará bien pasarse el día allí, con lo variable que es el tiempo, decidió repentinamente, y una mañana, a la hora del desayuno, anunció que había vendido la gallina de Louran la noche anterior. Con sus ojos míopes atisbó a Conradin, esperando que manifestara odio y tristeza, que estaba ya preparada para contrarrestar con una retahíla de excelentes preceptos y razonamientos. Pero Conradin no dijo nada, no había nada que decir. Algo en esa cara impávida y blanca la tranquilizó momentáneamente. Esa tarde, a la hora del té, había tostadas, manjar que por lo general excluía con el pretexto de que haría daño a Conradin, y también porque hacerlas daba trabajo, mortal ofensa para la mujer de la clase media. «Creí que te gustaban las tostadas», exclamó con aire ofendido al ver que no las había tocado. «A veces», dijo Conradin. Esa noche, en la casilla, hubo un cambio en el culto al dios Cajón. Hasta entonces, Conradin no había hecho más que cantar sus oraciones, ahora pidió un favor. «Haz algo por mí, Sredni-Vashtar». No especificó su pedido. Sredni-Vashtar era un dios, y un dios nada lo ignora. Y ahogando un sollozo, mientras echaba una mirada al otro rincón vacío, Conradin regresó a ese otro mundo que detestaba. Y todas las noches, en la acogedora oscuridad de su dormitorio, y todas las tardes, en la penumbra de la casilla, se elevó la amarga letanía de Conradin. «Haz algo por mí, Sredni-Vashtar». La señora de Rob notó que las visitas a la casilla no habían cesado, y un día llevó a cabo una inspección más completa. «¿Qué guardas en ese cajón cerrado con llave?», le preguntó. «Supongo que son conejitos de la India. Haré que se los lleven a todos». Conradin apretó los labios, pero la mujer registró su dormitorio hasta descubrir la llave, y luego se dirigió a la casilla para completar su descubrimiento. Era una tarde fría y Conradin había sido obligado a permanecer dentro de la casa. Desde la última ventana del comedor se divisaba entre los arbustos la casilla. Detrás de esa ventana se instaló Conradin. Vio entrar a la mujer, y la imaginó después abriendo la puerta del cajón sagrado y examinando con sus ojos míopes el lecho de paja donde yacía su dios. Quizá tantearía la paja movida por su torpe impaciencia. Conradin articuló con fervor su plegaria por última vez. Pero sabía al rezar que no creía. La mujer aparecería de un momento a otro con esa sonrisa fruncida que él tanto detestaba, y dentro de 1 o 2 horas el jardinero se llevaría a su dios prodigioso, no ya un dios, sino un simple hurón de color pardo, en un cajón. Y sabía que la mujer terminaría como siempre por triunfar, y que sus persecuciones, su tiranía y su sabiduría superior irían venciéndolo poco a poco, hasta que a ella nada le importara, y la opinión del médico se vería confirmada. Y como un desafío, comenzó a cantar en alta voz el himno de su ídolo amenazado. Sredni-Vashtar avanzó. Sus pensamientos eran rojos y sus dientes eran blancos. Sus enemigos pidieron paz, pero él le trajo muerte. Sredni-Vashtar, el hermoso. De pronto dejó de cantar y se acercó a la ventana. La puerta de la casilla seguía entreabierta. Los minutos pasaban. Los minutos eran largos, pero pasaban. Miró a los estorninos que volaban y corrían por el césped. Los contó una y otra vez, sin perder de vista la puerta. Una criada de expresión agria entró para preparar la mesa para el té. Conradin seguía esperando y vigilando. La esperanza gradualmente se deslizaba en su corazón, y ahora empezó a brillar una mirada de triunfo en sus ojos que antes solo habían conocido la melancólica paciencia de la derrota. Con una exultación furtiva, volvió a gritar el peán de victoria y devastación. Sus ojos fueron recompensados. Por la puerta salió un animal largo, bajo, amarillo y castaño, con ojos deslumbrados por la luz del crepúsculo y oscuras manchas mojadas en la piel de las mandíbulas y del cuello. Conradin se hincó de rodillas. El gran hurón de los pantanos se dirigió al arroyuelo que estaba al extremo del jardín, bebió, cruzó un puentecito de madera y se perdió entre los arbustos. Ese fue el tránsito de Sredni-Vashtar. «Está servido el té», anunció la criada de expresión agria. «¿Dónde está la señora?» «Fue hace un rato a la casilla», dijo Conradin. Y mientras la criada salió en busca de la señora, Conradin sacó de un cajón del aparador el tenedor de las tostadas y se puso a tostar un pedazo de pan.
y mientras lo tostaba y lo untaba con mucha mantequilla, y mientras duraba el lento placer de comérselo, Conradin estuvo atento a los ruidos y silencios que llegaban en rápidos espasmos desde más allá de la puerta del comedor. El estúpido chillido de la criada, el coro de interrogantes clamores de los integrantes de la cocina que la acompañaba, los escurridizos pasos y las apresuradas embajadas en busca de ayuda exterior, y luego, después de una pausa, los asustados sollozos y los pasos arrastrados de quienes llevaban una carga pesada. ¿Quién se lo dirá al pobre chico? Yo no podría, exclamó una voz chillona. Y mientras discutían entre sí el asunto, Conradin se preparó otra tostada. Al fin has terminado. Oh Dios, por fin voy a contar mi historia en esta sección. Y nada menos que la de los 12 sonidos. Voy a empezar bien, colega. Corría el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror me topé con un archivo bastante peculiar llamado Rec06MP3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración: este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. Los 12 sonidos, pensé. Suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo Rec08MP3 después de escuchar alguno de los otros 11 tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo Rec08MP3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. Adivinen por qué. Había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo Rec06MP3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del Rec08MP3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio. Estaba entre esos Rec08MP3 que había encontrado.
Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga del Rec 06 MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas. Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC descubrió que dentro no había un archivo de grabación sino 12 archivos que se dice juntos forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Hideo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar esto? Bueno, voy a hacer eso para lo que me has invitado, Jesucito. Vete un poco a la mierda, ¿quieres? Jajaja. Tranqui jefu, sabes que estoy de conga. A ver, el título de esta creepy como se llame es El Día de Todos los Santos. ¿Recuerdan cuando de niños siempre nos hablaban de la religión, tratando de que nunca abandonáramos el camino de Dios? En estos momentos, escribo esto como mi última voluntad y espero que alguien capte el mensaje tan horrible que les dejo. Ellos te conocen, ellos te ven, ellos vendrán y te tendrán a ti. Mis dedos siguen con fuerza así que seguiré. Los ángeles y Dios, no lo son. Ellos no te protegen, ellos no son lo que nosotros pensamos, ellos revuelven nuestra imaginación y nos hacen creer en cosas diferentes, algo alterno. Yo descubrí la verdad por mi cuenta y ellos son mucho peores que los demonios. Si muero no tendré descanso alguno, seré torturado de todas formas, vaya de donde vaya. Estaba yo tranquilo, como siempre navegando en mi computador personal, estaba totalmente aburrido. Fue entonces donde al cerrar el navegador me llegó un mensaje instantáneo que apareció en la pantalla con tal rapidez que no lo capté. Me sentí extrañado porque no tenía ningún programa de mensajería abierto y no había dejado ninguna ventana abierta, pero leí el mensaje de todas llenas. El mensaje decía: El Heraldo de Dios. Si este mensaje te ha llegado es porque tú has sido elegido para poder entrar en el paraíso y solo tienes que retractar todos tus pecados. Una vez hecho esto, un ángel vendrá por ti. Te llevará en sus alas y ahí será el momento en que serás llevado con el mismísimo Dios. Basura religiosa, pensé, así que cerré el mensaje y instantáneamente saltó otro mensaje diciendo: Dios te ofrece gracia y tú no la aceptas. Extrañado pero no asustado cerré el mensaje, pensé que era uno de esos mensajes múltiples de bromas o alguna estupidez para convencer a tontos de la existencia de Dios, pero al cerrar este inició una grabación de voz con el reproductor. Escuché una voz ronca hablando como si estuviera en un abismo diciendo: Dios no está aquí. No te dejes engañar, no dejes que te atrapen. Ahora estaba asustado, no podía moverme, era como si la grabación estuviera dirigida hacia mí. Al ver la barra de reproducción, no estaba allí, como si la grabación fuera en vivo y el hombre de la grabación dijo: ¿Quieres saber dónde estoy? Yo no dije nada y él dijo: ¿Quieres saberlo? Responde. Me sentí abrumado y respondí, y entonces lo que me dijo fue: estoy en el paraíso por el que tanto soñamos no es más que un paraíso corrupto, un paraíso sin dioses misericordiosos ni ángeles brillosos llenos de gracia, todo es muerte. De pronto se cerró la reproducción y saltó otro mensaje del Heraldo de Dios diciendo: es todo, espero que te hayas tapado los oídos porque si no lo hiciste te buscaremos. Yo sin palabras sentí como un frío penetraba mi columna. El mensaje se cerró y apareció un mensaje, esta vez no del Heraldo de Dios sino del Heraldo falso diciendo: ahora que nos conoces, el día ha llegado. Se cerró. El calendario de mi computadora se abría y marcó una nueva fecha este mismo día. Entré para ver qué fecha marcó, y había marcado este día como el Día de Todos los Santos. Ahora estoy aquí, solo, sin esperanza, sintiendo como me buscan los santos para hacer quién sabe qué. Sabía que la religión tenía una mentira inmensa, que el Dios por el que tanto oraban tenía un secreto.
En estos momentos escucho pasos en la sala de mi casa, escucho pisadas como de pezuñas, escucho el sonido del filo de sus espadas. Sin nada más que decirme despiuerfekfuinfaanfi. Más. Dios es grande, Dios es todo. Ahora que saben la verdad iremos por ustedes. El heraldo de Dios falso. Y eso es todo, fan de Sake. Aquí ha estado Héctor Regen 9. Sake se marcha, hermanos, paz. Y no olvidéis seguir a nuestra peña en Twitter y Facebook. Pajeaos, pasaos por el canal de Héctor Regen 9, y todo lo demás. Adiós y hasta la próxima.